Maná verdadero, verdades bíblicas. El primer libro de Adán y Eva, capítulos del 21 al 30. Capítulo 21. Adán y Eva intentan suicidarse. Entonces Adán y Eva fueron en busca del jardín, y el calor era tan fuerte que parecía llama de fuego en sus rostros, y por el intenso calor lloraron delante del Señor. Y lloraban al frente de la puerta occidental del jardín sobre una montaña. Luego Adán se tiró debajo de la montaña. Su rostro y su carne se rasgaron, perdiendo mucha sangre. Estaba a punto de morir. Mientras tanto, Eva se mantenía de pie en la montaña llorando por él. Y ella dijo: No quiero vivir después de él, porque todo lo que él ha hecho ha sido por mi causa. Entonces ella se lanzó también después de él, y su piel fue desgarrada y arrancada por las piedras, y cayó quedando como muerta. Pero Elohim, que es misericordioso y que ve por sus criaturas, miró a Adán y a Eva que estaban como muertos, y él pronunció su palabra y los levantó. Y dijo a Adán: Oh, Adán, toda esta miseria que has traído a ti mismo no afectará mi decisión, ni va a modificar mi pacto de 5,500 años, como ya dije. Capítulo 22. Adán en un ambiente amable. Luego de haber sido levantado, Adán dijo a Elohim: Yo me seco con este calor y me desmayo estando de pie. No deseo estar en este mundo y no sé hasta cuándo me tendrás en este. Entonces el Señor Elohim le dijo: Oh, Adán, ahora no te sacaré de este mundo, no hasta que hayas cumplido los días que te están designados. Entonces los sacaré fuera de esta tierra. Y Adán dijo a Elohim: Cuando yo estaba en el jardín, no había ni calor, ni debilidad, ni temores, ni miedo, ni había que caminar tanto. Pero desde que llegué a esta tierra, solo vivo en aflicción. Entonces Elohim dijo a Adán: Era así porque vivían bajo mis mandamientos, mi luz y mi gracia estaban sobre ti. Pero cuando transgrediste mi mandamiento, el dolor y la miseria te han llegado en esta tierra. Y Adán gritó y dijo: ¡Oh Señor! ¡No me cortes de tu presencia! ¡Ni me castigues con fuertes plagas! ¡Y no me devuelvas según mi pecado! Porque nosotros, por nuestra propia voluntad pecamos, transgrediendo tus mandamientos y haciendo caso omiso de tus palabras y haciendo según nuestra voluntad. Tratamos de hacernos elohines, queriendo igualarnos a ti, porque fuimos engañados por el Satán. Entonces Elohim dijo a Adán de nuevo: Porque tú mismo tuviste que soportar el miedo, el temblor, la debilidad, el sufrimiento en esta tierra, y tener que caminar tanto pasando esta montaña y morir en ella. Yo mismo lo voy a pasar a fin de salvarte. Capítulo 23. Adán y Eva son fortalecidos y levantan el primer altar. Entonces Adán lloró más amargamente diciendo: ¡Oh Elohim! Tienes tanta piedad de mí, tanto como para traer sobre ti mismo lo que he hecho. Elohim retiró su palabra de Adán y Eva. Entonces Adán y Eva, parados sobre sus pies, se fortalecieron a sí mismos. Luego Adán y Eva tomaron piedras y las pusieron en forma de un altar, y tomaron las hojas de los árboles que crecían fuera del jardín
y con ellas limpiaron las heridas y la sangre que se habían derramado sobre la roca. Pero la sangre que había caído sobre la arena, que se mezcló junto con el polvo, la ofreció en el altar como una ofrenda a Elohim. Entonces Adán y Eva, estando debajo del altar, con gran llanto, oraron a Elohim diciendo: Perdona nuestra intrusión y nuestro pecado. Y por favor, míranos con ojos de misericordia. Porque cuando estábamos en el jardín, nuestras alabanzas y nuestros signos estaban delante de ti sin cesar. Pero desde que entramos en esta tierra extraña, los santos elogios ya no salen de nosotros, ni oraciones justas, ni comprensión en nuestros corazones, ni hay dulces pensamientos, ni tampoco buenos sentimientos, ni está nuestra brillante naturaleza que teníamos antes, como cuando fuimos creados. Sin embargo, ahora al ver nuestra sangre que está ofrecida en estas piedras, acepta esto que está en nuestras manos, al igual que los elogios que hemos utilizado antes para cantarte, como en el principio, cuando estábamos en el jardín. Y Adán comenzó a hacer más peticiones de Elohim. Capítulo 24. La profecía de la vida y la muerte de Mashiach. Entonces, el Elohim misericordioso, bueno y amante de los hombres, miró a Adán y a Eva y vio que habían celebrado una ofrenda con su sangre, sin que él se los hubiese ordenado, y se agradó aceptando sus ofrendas. Y Elohim envió desde su presencia un brillante fuego que consumió la ofrenda y saboreó lo dulce de su ofrenda y les mostró misericordia. Luego vino la palabra de Elohim a Adán y le dijo: Oh Adán, como has derramado tu sangre, así yo también he de derramar mi sangre cuando me haga carne y cuando camine en medio de tu descendencia. Y así como moriste, yo también moriré. Y así como construiste un altar y ofreciste tu sangre, yo también levantaré un altar y ofreceré mi sangre en él. Y como me demandaste el perdón a través de la sangre, yo también voy a hacer que con mi sangre reciban el perdón de los pecados y borren las transgresiones que cometieren contra mí. Y ahora, he aquí, he aceptado tu ofrenda, oh Adán. Pero los días de la alianza que he dicho, estoy obligado a cumplir, y cuando se cumplan, entonces te voy a traer de vuelta el jardín. Ahora, por lo tanto, fortalece tu corazón, y cuando el dolor venga más fuerte sobre ti, hazme una ofrenda, y voy a ser favorable a ti. Capítulo 25. Elohim representado como amante y misericordioso. El establecimiento de culto. Sin embargo, Elohim sabía que Adán creía que con frecuencia debía quitarse la vida y hacer una ofrenda a él con su sangre. Por lo tanto le dijo: Oh Adán, no siempre debes matarte como ahora, tirándote de la montaña. Entonces Adán dijo a Elohim: Yo estaba pensando con ponerle fin a mi vida de una vez, por haber transgredido tus mandamientos y por haber perdido el hermoso jardín y la luz brillante de la que ahora estoy privado, y por no poder alabarte como antes. Sin embargo, en tu bondad, oh Elohim, no te has deshecho de mí por completo, y has sido favorable conmigo, devolviéndome la vida después de morir. Y así se ha hecho saber que eres
un Elohim misericordioso, que no quiere que nadie perezca, que le encanta que uno no caiga y que no condena toda la crueldad, el mal y por la que seríamos destruidos. Luego Adán se mantuvo en silencio, y la palabra de Elohim vino a él y le bendijo, y reconfortándole hizo un pacto con él que él le guardaría hasta el final del día determinado para él. Entonces fue la primera ofrenda que Adán hizo a Elohim, y desde ese día fue su costumbre hacerlo. Capítulo 26. Una hermosa profecía de la vida eterna y gozo. La caída de la noche. Entonces Adán tomó a Eva, y ellos comenzaron a regresar a la cueva de tesoros donde vivían. Pero cuando se iban acercando a ella y la vieron a distancia, cayó una amarga tristeza sobre Adán y Eva. Entonces dijo Adán a Eva: Cuando estábamos en la montaña, fuimos confortados por la palabra de Elohim. Cuando conversábamos y por la luz maravillosa que nos rodeaba. Pero ahora, la palabra de Elohim se esconde de nosotros, y la luz que nos mostró se ha desvanecido, y ahora la oscuridad y la tristeza está sobre nosotros. Y nos vemos obligados a entrar en esta cueva, que es como una prisión, en la oscuridad que nos cubre, por lo que estamos separados unos de otros, y no puedes verme, ni yo puedo verte. Cuando Adán decía estas palabras, lloró y levantó las manos ante Elohim porque estaba lleno de tristeza. Y oró a Elohim para que el sol aparezca y dé su luz, y así la oscuridad no caiga sobre ellos, y así no tengan que venir a la cueva, y deseaban estar muertos antes que ver la oscuridad. Entonces Elohim miró a Adán y a Eva en su gran pesar, y en todo lo que habían hecho con un corazón ardiente. Observó todos los problemas que estaban pasando, a diferencia del antiguo bienestar que gozaban, y todas las desgracias que les sobrevinieron en la extraña tierra. Por lo cual, Elohim no se enojó con ellos, ni fue impaciente. Elohim se mostró paciente y benévolo hacia ellos, como un padre con los hijos que creó. Entonces vino la palabra de Elohim a Adán y le dijo: Adán, si te trajera el sol para que nunca se moviera de ti, los días, meses y años pararían, y el pacto que he hecho contigo nunca se cumpliría, y serían abandonados y atrapados en una perpetua peste, y no encontrarían dónde guarecerse. Más bien, vive y trae calma a tu alma mientras vivas, día y noche, que te traerán descanso hasta el cumplimiento de los días y el momento en que mi pacto se cumpla. Entonces yo vendré y te guardaré, oh Adán, porque no quiero que seas dañado. Y cuando recuerde las maravillas con las que vivías y las cosas buenas que tenías, y por qué razón perdiste todo ello, entonces yo voluntariamente tendré de ti misericordia. Pero yo no puedo alterar el pacto que he pronunciado. De lo contrario, te habría traído de vuelta al jardín. Pero cuando el pacto se cumpla, te pondré a ti y a tu descendencia en una tierra de alegría, donde no existirá ni el dolor ni la tristeza, donde vivirán llenos de gozo. La luz nunca se apagará y la alabanza nunca cesará, y este hermoso jardín no tendrá fin. Y Elohim dijo a Adán de nuevo: Tengan paciencia y entren en la cueva. La oscuridad que tanto temes solo estará por 12 horas, y al terminar vendrá nuevamente la luz.
Entonces, cuando Adán escuchó estas palabras de Elohim, él y Eva lo adoraron y confortaron sus corazones. Regresaron a la cueva como de costumbre, mientras las lágrimas fluían de sus ojos y dolor y gemidos salían de sus corazones, deseando que su alma abandone el cuerpo. Y Adán y Eva oraban hasta que la oscuridad de la noche cayó sobre ellos, y Adán y Eva no pudieron verse otra vez, y se mantuvieron de pie en la oración. Capítulo 27. La segunda tentación de Adán y Eva. El Satán toma la forma de un ángel de luz. Cuando Satanás, que odia a todos los buenos, vio cómo se siguieron en la oración y cómo Elohim tenía comunión con ellos y los reconfortaba y cómo había aceptado su ofrenda, hizo una aparición. Comenzó con la transformación de sus anfitriones. De sus manos salía destellante fuego y se encontraban en una gran luz. Luego puso su trono cerca de la boca de la cueva porque no podía entrar debido a las oraciones de ellos, y arrojaba la luz por dentro de la cueva hasta donde estaban Adán y Eva. Entonces sus anfitriones cantaban alabanzas. Y Satanás hizo esto con el fin de que cuando Adán viera la luz, pensara que era una luz celestial y que los ángeles han venido para traerles luz en medio de su oscuridad. Así que, cuando Adán los viera, cedería ante su presencia y otra vez sería humillado delante de Elohim. Pero cuando Adán y Eva vieron la luz, creyeron que era real y se fortalecieron en sus corazones. Sin embargo, estaban como temblando, y Adán dijo a Eva: Mira esa gran luz y las muchas alabanzas que se entonan. Pero, ¿lo hacen fuera de la cueva? ¿Por qué no entran? ¿Por qué no nos dicen qué es lo que quieren? ¿De dónde son? ¿Y cuál es el significado de sus muchas alabanzas? ¿Y la luz que despiden? ¿Por qué no entran? Si fueran de Elohim, entrarían en la cueva con nosotros y nos dirían el motivo por el que fueron enviados. Entonces Adán se puso de pie y oró a Elohim con un corazón ardiente y dijo: Oh Señor, ¿existe en el mundo otro Elohim aparte de ti? Que creara a los ángeles y los llenara de luz y los enviara y viniera con ellos a nosotros para mantenernos. Pero mira, vemos que esos ángeles anfitriones entran en la entrada de la cueva, envueltos en gran luz, y cantan alabanzas en voz alta. Si son de algún otro Elohim, dímelo. Y si tú los has enviado, háblame y dime por qué los has enviado. No bien había terminado de hablar cuando un ángel del Señor se le aparece en la cueva y le dice: Adán, no tengas miedo. Se trata de Satanás y sus anfitriones, que desean engañarlos otra vez. La primera vez se ocultó en la serpiente y ahora se disfraza de ángel de luz. De tal manera que si ustedes lo adoraban, él los haría sus esclavos delante del mismo Elohim. Entonces el ángel fue hasta la puerta de la cueva y se apoderó de Satanás y lo despojó de la pretensión que había asumido y lo llevó delante de Adán con la apariencia real que tenía. Una apariencia horrible que Adán y Eva tuvieron miedo al verlo. Y el ángel le dice a Adán: Esta horrible forma es la que tiene desde el momento que Elohim lo echó del cielo. No podía haberse presentado a ustedes con ella, así que tomó la apariencia de ángel de luz. Entonces el ángel llevó fuera a Satanás y sus anfitriones, lejos de Adán y Eva, y les dijo: No tengan temor, pues el Elohim que los creó los fortalecerá. Y el ángel se fue. Sin embargo,
Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cueva, pues no se sentían consolados y tenían mucho que pensar. Oraron hasta la mañana y luego salieron en busca del jardín, ya que sus corazones fueron hacia él, pues no encontraban consuelo por haberlo perdido. Capítulo 28. El Satán pretende llevar a Adán y Eva al agua para bañarse. Pero cuando el astuto Satanás vio que iban al jardín, se reunió con sus anfitriones y entrando tomaron la apariencia de una nube, con el fin de engañarlos nuevamente. Pero cuando Adán y Eva vieron esta visión, creyeron que eran los ángeles del Señor que venían a traerles comodidades abandonadas en el jardín o para hacerlos regresar de nuevo en él. Y Adán, levantando las manos hacia Elohim, le suplicaba que le hiciera comprender lo que acontecía. Luego Satanás, que odia a todos los buenos, dice a Adán: Oh Adán, yo soy un ángel del gran Elohim, y he aquí los anfitriones que me rodean. Elohim nos ha enviado para llevarte a ti y a Eva a la frontera norte del jardín, para que se bañen en las aguas del mar y regresen a su antiguo gozo, regresando al jardín. Estas palabras penetraron en el corazón de Adán y Eva. Sin embargo, Elohim no trajo palabra alguna a Adán, ni le hizo comprender lo que pasaba. Quería probar su fuerza y ver si era capaz de soportar la prueba o si cedería como cuando estuvo en el jardín en presencia de Eva. Entonces llamó Satanás a Adán y a Eva y les dijo: He aquí, vamos a las orillas del mar. Y ellos empezaron a ir, y lo siguieron a poca distancia. Pero cuando llegaron a la montaña al norte del jardín, una montaña muy alta, sin ningún tipo de medidas para la parte superior del mismo, el Satán se acerca a Adán y a Eva y los hizo subir a la cima de la montaña, para poderlos empujar y tirarlos hacia abajo, y así librarse de ellos, a fin de que la tierra solo sea de él y sus huestes de maldad. Capítulo 29. Elohim le dice a Adán de la finalidad del Satán. Sin embargo, cuando el misericordioso Elohim vio que Satanás deseaba matar a Adán con sus muchos trucos, y vio que Adán era manso y sin engaño, Elohim habló a Satanás en voz alta y le maldijo. Entonces él y sus anfitriones huyeron, y Adán y Eva se mantuvieron de pie en la cima de la montaña, y de allí pudieron ver hacia abajo el gran mundo, pero no vieron a ninguno de los anfitriones de Satanás que los habían traído a ella. Ellos lloraron, tanto Adán como Eva, ante Elohim, y suplicaron perdón a él. Luego vino la palabra de Elohim a Adán y le dijo: Adán, debes saber que Satanás trata de engañarte a ti y a toda tu descendencia después de ti. Y Adán exclamó ante el Señor Elohim en oración o súplica para que le diera algo del huerto para sentirse confortado. Y Elohim consideró el pensamiento de Adán y envió al ángel Miguel, y en lo que respecta al mar, que llega hasta la India, que tomara de allí unas barras de oro y se los lleve a Adán. Esto hizo Elohim en su sabiduría, a fin de que estas barras de oro dieran luz en la cueva durante la noche y ya no tengan miedo por la oscuridad. Entonces el ángel Miguel bajó por orden de Elohim y tomó las barras de oro como Elohim había mandado y las trajeron a su presencia. Capítulo 30. Adán recibe los primeros bienes mundanos. Después de estas cosas, Elohim mandó al ángel Gabriel a que bajara al jardín a decirle al querubín custodio: He aquí, Elohim me ha enviado a entrar al jardín para tomar de él el dulce olor del incienso y dárselo a Adán. Entonces el ángel Gabriel bajó por orden de Elohim al jardín
y le dijo al querubín como Elohim le había mandado. El querubín entonces dijo: Bien. Y pasó Gabriel y tomó el incienso. Entonces Elohim mandó a su ángel Rafael a bajar al jardín y hablar con el querubín para que tomase mirra y dársela a Adán. Y el ángel Rafael bajó y le dijo al querubín como Elohim le había mandado. Y el querubín dijo: Bueno. Luego pasó Rafael y tomó la mirra. Las barras de oro fueron del mar de la India, donde hay piedras preciosas. El incienso era de la frontera oriental del jardín y la mirra de la frontera occidental, del lugar donde Adán encontró más amargura para su alma. Y los ángeles traen estas cosas a Elohim por el árbol de la vida en el jardín. Entonces Elohim dijo a los ángeles: Tomen un poco del agua y rocíenla sobre Adán y Eva, para que sean reconfortados en su dolor, y dénsela. Y los ángeles hicieron como Elohim les había mandado, y dieron todas estas cosas a Adán y a Eva en la cima de la montaña en que Satanás los había colocado y donde él intentó asesinarlos. Y cuando Adán vio las barras de oro, el incienso y la mirra, fue conmovido a punto de que se puso a llorar y se alegró porque pensó que el oro era un símbolo del reino de donde había salido, que el incienso era un símbolo de la luz brillante con la que estaba vestido y que la mirra era un símbolo de la tristeza en la que le ha tocado vivir.